Bien, vamos a meditar unos 5 minutos ahí donde están sentados, no se muevan, simplemente ahí donde está sentado. Nos ponemos una buena posición nomás en su silla para asentar nuestra mente después del desayuno y este espacio, pues la mente se vuelve a... Entonces vamos a meditar unos 5 minutos nomás. El budismo o los budismos lleva siglos y siglos y siglos
siglos y siglos y siglos trabajando el mundo interno de los seres humanos. Muchas cosas que hoy está descubriendo la ciencia, la neurología, la psicología, ya el budismo ya las había detectado, no a través de tecnologías, sino a través de la introspección meditativa. Muchas funciones de la mente, la forma en que trabajan nuestras emociones, las causas y las condiciones de por qué sufrimos como seres humanos, la manera en que realmente es la realidad, porque lo que nosotros vemos como realidad no es la realidad. Y como una filosofía que se ha especializado en buscar soluciones muy prácticas, en buscar caminos que nos puedan liberar de esas condiciones de sufrimiento, pues a través de los siglos se han desarrollado muchos caminos, muchas propuestas sistemáticas que se han aplicado por miles y miles de personas y que de alguna u otra manera han resultado muy efectivas, muy coherentemente, podríamos decir, exitosas. En general hay varios caminos en el budismo, caminos para liberarnos de ese sufrimiento y fundamentalmente liberarnos de las tres causas de sufrimiento que veíamos ayer. Porque uno puede decir legítimamente, bueno, pues ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para no generar estos deseos tan exagerados, tan desproporcionados? ¿Cómo le hago para poder superar mi ignorancia, mi manera en que veo el mundo tan errónea, tan equivocada? Y principalmente, ¿cómo le hago para ser menos egocéntrico? Estar menos ensimismado en mis problemas, en mis intereses, en mis deseos, en lo que yo creo, en lo que yo creo que debe de ser. Y esa es una pregunta completamente legítima. Tú cuando detectas las causas de un problema, pues ya estás preparado para buscar la solución del problema. Primero debemos de detectar las causas. Y ya que detectes tú las causas, ya estás preparado para presentar una solución. A veces andamos presentando soluciones a la vida y ni siquiera conocemos las causas. Y la gran tradición de los budismos, pues han creado fundamentalmente 4 caminos, hay otros, pero estos son los principales, como metodologías sistemáticas que si nosotros las aplicamos, tendrán los resultados ya esperados. Por eso el budismo tiene muchas cualidades de ciencia. Ustedes saben que la ciencia se desarrolla con el principio de la experiencia. O sea, algo científico cuando tú reproduces las mismas condiciones y dan los mismos resultados. Es lo que se llama la ciencia. Esa es la ciencia. Que nosotros podamos crear ciertas condiciones y la hipótesis es que si yo creo ciertas condiciones va a haber un cierto resultado. No sé, por ejemplo, es que si yo tengo un agua contaminada y le pongo cloro, yo sé que a los 10 minutos esa agua contaminada ya va a estar limpia. Y lo puedes hacer tú una y otra vez y una otra vez con el experimento de que con las mismas condiciones y aplicando las mismas soluciones vas a tener el mismo resultado. Esa es la ciencia. Y en estos términos, estos 4 sistemas que ahorita se los voy a presentar, ya miles, si no millones de personas han aplicado y han tenido buenos resultados.
Y ese es el que buenos ojos tienes tú. Y esa es la idea de este retiro. Vamos a tomar uno de esos caminos y lo vamos a profundizar. Pero eso no quiere decir que sea el único camino que hay. Y cuando nosotros hablamos de camino, hablamos de caminos espirituales. Y el camino espiritual en el budismo se identifica con la posibilidad de liberarnos de esos deseos, de liberarnos de esa ignorancia, de liberarnos de esa egocentricidad. Y aquí esto es muy importante. La liberación en la práctica budista no tiene nada que ver con la fe, no tiene nada que ver con una instancia superior a ti, y mucho menos tiene que ver con los dogmas. Quizá porque no conozco muy bien las otras religiones, pero quizá el budismo sea la única religión que plantea la liberación del ser humano a través de la sabiduría y de la compasión. A través del entendimiento y la comprensión. No a través de otras instancias superiores o otros dogmas o otras creencias basadas en la fe y en la fe ciega, sino que nos liberamos a través de conocer las cosas, del conocimiento y de la compasión. Y cada uno de estos 4 caminos, obviamente no son completamente independientes, interactúan entre ellos. Están perfilados para diferentes personas, para diferentes personalidades. Si bien es cierto que nosotros somos iguales, en términos que queremos ser felices y no sufrir, pues también somos muy diferentes. Tenemos karmas diferentes, culturas diferentes, familias diferentes, experiencias diferentes. Y nosotros ahí no somos iguales. Y Siddhartha Gautama, el Buda, siempre tuvo mucho cuidado en no presentar una sola solución a los problemas y al problema del sufrimiento. Nos dejó varios caminos, varias maneras de enfrentar la vida, nuestras emociones, nuestro sufrimiento, nuestro malestar. Porque sabía que éramos diferentes en términos de temperamentos. El camino más viejo que se conoce en el budismo se llama el noble óctuple camino. Este famoso noble óctuple camino es el camino de los caminos. Es el primer camino que expuso el Buda, Siddhartha Gautama, en una de sus primeras enseñanzas que se llama las 4 nobles verdades. Si quieren conocer ustedes el Sutra de las 4 nobles verdades, ahí en nuestra página tenemos varias traducciones de las 4 nobles verdades. Así se llama, Sutra de las 4 nobles verdades. De hecho, fue su primera enseñanza ya pública. Tuvo otras enseñanzas antes, pero esta fue la primera enseñanza pública que dio. Donde estipula lo que es el sufrimiento, las causas del sufrimiento, el cesar del sufrimiento y el camino para cesar ese sufrimiento. Son 4 nobles verdades. Sufrimos porque hay causas. Esas causas pueden cesar. Claro que pues pueden cesar si nosotros logramos entender el cambio mental y el cambio corporal que necesitamos para hacer esa transformación y el camino que tenemos que seguir. Y este noble óctuple camino es el camino preferido y es el camino básico de los otros 3 caminos. Y es un camino que se concentra mucho en lo que se llama el budismo theravadista. Son los theravadistas los que han desarrollado de una manera increíble este camino. Hay libros y libros y enseñanzas sobre esos 4 caminos. Y se trata podríamos decir, de una corrección, tanto en nuestra mente como palabra y cuerpo.
Y en este noble otro camino expuesto por primera vez, después se expuso en otras enseñanzas, pero por primera vez se expuso en las 4 nobles verdades, lo que se trata es de corregir 8 cosas, 8 elementos que nos constituyen como ser humano. Y se los voy a exponer así punto por punto. Ese noble autoclamino que es la terapia que necesitamos para poder liberarnos de esas emociones y esos sentimientos dolorosos, se estructuran, en 3 grandes bloques: sabiduría, ética y meditación, que es lo que llamamos nosotros las 3 grandes habilidades: sabiduría, ética y meditación. La sabiduría en el noble doctor camino se presenta en lo que llamamos nosotros visión correcta es el primero, y pensamiento correcto. Ver bien las cosas y pensar bien las cosas. Y cuando hablamos nosotros correcto, quiere decir correcto respecto a la realidad. Tener una visión correcta de cómo es realmente la realidad y tener pensamientos correctos adaptados a esa realidad. Se llama la sección de la sabiduría. Después viene la sección ética, o sea, del comportamiento físico de nosotros, que se llama tener un habla correcta, generar acciones o conductas correctas y tener un modo de vida correcto. La sabiduría es visión correcta, pensamiento correcto. La ética es tener un habla correcta, una acción correcta y un modo de vida correcto respecto a la realidad. Y después vienen los últimos 3 factores que están ubicados en lo que llamamos la sección de meditación, que es la sexta es tener una gestión de nuestra energía correcta. La séptima es practicar samatha, es decir, una serenidad interna. Y la octava y última es practicar la meditación vipassana o la meditación analítica y reflexiva. Y esta última octava se conecta ya con la visión correcta. Para nosotros tener una visión correcta necesitamos tener una meditación analítica correcta. Aquí lo más importante de los 8 factores es ver que es toda una estructura para cambiar de manera integral nuestra existencia. Y el correcto tiene que ver con 2 cosas. No solamente hacer cosas correctas en términos de la realidad, sino hacer cosas correctas en términos de desear eliminar el sufrimiento y crear condiciones de felicidad. Eso es lo correcto. Si tú te preguntas qué es lo correcto, un poco lo que decías tú ayer, qué es lo que podemos decir, qué es lo bueno y qué es lo malo, si lo quieres poner en esos términos, pues lo bueno y lo correcto sería crear condiciones de felicidad y bloquear o eliminar aquellas condiciones que producen sufrimiento. Eso es lo correcto. No le veas más problemas. Lo incorrecto, pues, es lo inverso. Estar creando condiciones de sufrimiento y no crear condiciones de felicidad. Hay algunas excepciones, porque acuérdense que nosotros no manejamos ni dogmas ni manejamos absolutismo. Primera excepción que es obvia. Cuando vas con el doctor y te pone una inyección que te duele mucho. Pues claro, o sea, tú dirías, con esa lógica, pues el doctor me está haciendo sufrir. No, pero no es así, porque al final de cuentas el doctor te está inyectando esa inyección que te duele tanto para que te cures, para que estés bien. Hay algunas excepciones que
que pueden romper esta regla, pero en general podemos decir que toda acción de mente, palabra y cuerpo que contribuye a la felicidad es lo correcto, y toda acción de mente, palabra y cuerpo que apoya, que desarrolla, que contribuye al sufrimiento es lo incorrecto. Y déjense de filosofías y de abstracciones. Esta es una medida muy pertinente, empírica y concreta para evaluar cómo va tu vida. ¿Qué tanto contribuyes tú a la felicidad de los demás? ¿Qué tanto contribuyes al sufrimiento? Si eres una persona que te la pasa chiñando, molestando a los demás, exigiéndole a los demás, gritándole a los demás, pues estás contribuyendo al sufrimiento. Esas son acciones no virtuosas, no son correctos. Si tus acciones están a apoyar a los demás, ayudar a los demás, estás con los demás para solucionar sus problemas, sus conflictos, pues eso es lo correcto. Así de sencillo es esto. No es que a nosotros nos encanta andar en muchas babosadas que no sirven de nada. Lo correcto es el sufrimiento, lo correcto es liberarnos del sufrimiento y ser felices. Y lo incorrecto es crear sufrimiento e infelicidad. Párale de contar. No es tan complicado corregir nuestras vidas. Nada complicado. El segundo camino es el camino Vajrayana, Mahayana, que es el que vamos a estar aquí viendo a partir de este. Y este camino se construye a través de 6 factores que le llamamos paramitas. Comentábamos ayer que el concepto de paramitas tiene 2 definiciones. Paramitas quiere decir perfecciones, pero también quiere decir el cruzar a otro lado. Eso quiere decir paramita. En términos lingüísticos quiere decir perfección. En términos de analogía quiere decir cruzar al otro lado. Por ejemplo, cuando tú vuelas de la Ciudad de México a Cancún, lo puedes tú visualizar como un paramita. Voy de aquí para allá. Voy donde hay un relajo y voy a descansar. Ese es un paramita. Y también se constituye como perfección. Y los paramitas se definen por estos 6 factores o elementos del camino espiritual. El primero de ellos, ahora sí vamos a entrar ya al tema del retiro en concreto. El primero de ellos se llama generosidad. Y lo vamos a ver si nos da unos 15, 20 minutos para verlo ya. La generosidad. El segundo de ellos se llama ética. A veces este segundo factor en los paramitas se le pone moralidad. Está bien. A mí me gusta más hablar de ética. No, porque la moralidad tiene un concepto de que existe una instancia de autoridad arriba de nosotros que nos impone el código de conducta. Cuando hablamos de la moral cristiana, la moral musulmana, la moral laica, lo que quieran ustedes, viene de una instancia superior que nos impone un código de conducta. Y la ética no, la ética hace más bien referencia a tu voluntad de comportarte de cierta manera por tus propios recursos. No necesitas una autoridad para cambiar, necesitas tu conciencia para cambiar, no una autoridad arriba de ti. La tercera paramita se llama paciencia. Muy importante, quizá en este camino de los 6 paramitas, este es uno de los más poderosos emociones y factores del camino de Mahayana, de los 6 paramitas. El cuarto se llama esfuerzo, o sea, la aplicación de energías, de disciplina. El quinto se llama meditación, que lo vamos a ver también con mucho detenimiento. Yo creo que hoy por la tarde, noche estaremos viendo la meditación, o mañana quizá. Y la séptima paramita es la visión.
la visión correcta, que aquí se conecta con el noble octuple. En sánscrito, nosotros usamos mucho el sánscrito, por cierto, porque es un lenguaje que nace de la práctica espiritual hindú. Entonces los conceptos sánscritos son mucho más ricos que los conceptos en español o los conceptos en inglés. Por eso recurrimos mucho al sánscrito, no porque seamos sangrones, ni porque, sino porque expresan mucho mejor lo que queremos decir a través del lenguaje sánscrito. Y el Pali es todavía mucho más, pero nosotros manejamos sánscrito. En sánscrito generosidad se llama dana, doble N, dana. La ética, la moralidad se llama shila, S-H-I-L-A, que es las normas que nos autoimponemos para cambiar y aquí voy a empezar ya a hablar un poco de los parámetros. Muchas veces uno se pregunta, ¿por dónde inicio un camino espiritual? Es buena pregunta esa. ¿Por dónde inicio? Porque hay un montón de propuestas, un montón de ideologías, un montón de religiones, un montón de... ¿Por dónde inicio? Y aquí Siddhartha Gautama, el Buda, fue muy inteligente. Inicia por lo más concreto que tú tienes. ¿Qué es lo más concreto que tenemos en la vida? Quítese lo de la mente. ¿Qué es lo que más concreto que tienes en tu vida? Tu conducta. Tu conducta. Independientemente de tus pensamientos, de tus emociones, de las historias que te cuentas, de tus dramas, independientemente de todo eso, tú tienes tu conducta enfrentito de ti. Y en la práctica de todos estos caminos empezamos cambiando la conducta. ¿Qué es lo que queremos cambiar de nuestra conducta? Pues de una conducta destructiva a una conducta creativa. ¿Y cómo le hacemos para cambiar nuestra conducta destructiva, generadora de sufrimiento, a una conductas constructivas, generadoras de felicidad? ¿Cómo le hacemos? Pues hay un primer mecanismo que le llamamos el primer precepto, que se llama ahimsa. A-H-I-M-S-A. Ahimsa quiere decir no violencia, que es la base de la ética budista. ¿Y qué quiere decir esta no violencia? Quiere decir, deja de estar amenazando, destruyendo, creando agresión y violencia a todo aquello que no te gusta. Todos tenemos cosas que no nos gustan en la vida, desde vecinos, hermanos, primos, ex amigos, ex amigas, compañeros del trabajo o compañeros. Todo el mundo tenemos cosas que no nos gustan en este mundo. Pero eso no nos da el derecho de destruir y de agredir aquello que no te gusta. Ojo con esto. No te da derecho a destruir aquello que no te gusta. Nosotros creemos por nuestra mente de tontez, por nuestra mente de ignorancia, que a todo aquello que no nos gusta o toda aquella persona que nos cae mal, tenemos el derecho de agredirlo. Pasa una cucarachita ahí en tu cocina y lo primero que haces es matarla. ¿Por qué es una cucaracha? Porque a mí no me agradan las cucarachas. O aparecen unos mosquitos ahí en tu recámara y vas de volada con el H24 a matar a todos los mosquitos. Porque a mí no me gustan los mosquitos. Y tienes un vecino latoso, ese que te pone a las 3 de la mañana su música de banda. Y un día agarras un cuchillo de la cocina y vas y le picas en las llantas para vengarte de todo lo que te ha hecho este vecino insoportable.
O alguien habla mal de ti, y ahí estás en el Face o en el WhatsApp diciendo así y hablando mal del otro para vengarte, y porque empecé el pleito que tú empezaste y no me dijiste. Ya estamos enredados en ese tipo de actos. Porque no te gustó lo que dijo de ti. Porque no te gustan las cucarachas. Porque no te gusta la música de banda. Porque habló mal de ti. Porque se hizo el menso y tuviste tú que trabajar 5 horas más porque el otro se tenía que ir no sé qué. Y te cayó mal, que te dejaron más trabajo a ti y el otro se fue a una fiesta y te dejaron ahí en la oficina a ti sola o solo, trabajando como loco. Y vas y le pones un chicle ahí al asiento para que la persona esa que te cayó mal se le rompa su vestido, se le rompa su pantalón. Todas esas actitudes de agresión sustentadas en la aversión, en la ira o en el odio, es lo que tú puedes cambiar hoy mismo. No necesitas un psicoanalista, no necesitas un psicólogo, no necesitas vivir un retiro, no necesitas leer un libro. No, simplemente te tomas tú la decisión de ya no responder de esa manera cuando las personas o los objetos no son de tu agrado. Cuando te das cuenta que tú no tienes derecho a agredir aquello que no te gusta en este mundo, porque siempre va a haber cosas que no nos gustan en este mundo. Es imposible, mientras vivamos en el samsara, no tener contextos que no nos gustan. Siempre vamos a tener cosas que no nos gustan al lado de nosotros. Y a veces esas cosas que no te gustan están muy cerquitas de ti. Están súper cerquitas de ti. Ahimsa. Y ahí puedes comenzar tu camino espiritual. No es venir a un retiro, no es ponerte a rezar mantras, no es ponerte a rezar oraciones. Es cambiar esa actitud de menospreciar, de odiar, de agredir aquello que no te gusta. Inclusive lo puedes llevar a otra escala. Aunque esa persona o ese objeto sea una amenaza real para ti, también no tiene mucho sentido agredir a esa persona. Porque hay maneras de solucionar esas situaciones. Se llama huir, salir corriendo. Se llama protegerte, ir al ministerio público, poner la demanda, o este vecino me está amenazando, este no sé qué. Tenemos muchos problemas en esta vida. Pero no tenemos por qué caer en esa cadena de agresividad, que es donde estamos en este país y en muchos países, enredados en la violencia, en la agresión, en la venganza, una cosa terrible. Diario, matanzas tenemos en este país. Debido a eso. Los otros dos caminos, el tercer camino, le llamamos el camino Vajrayana. Es un camino que se constituye, nomás se los voy a nombrar, esto no lo voy a explicar, ni el séptimo, ni el cuarto tampoco. Este tercer camino se llama el camino del Vajrayana y se conforma de 5 factores. El primero de ellos se llama, acuérdense que son caminos, se llama acumulación de méritos positivos. También empieza por la ética, y eso hablamos ayer en la noche, lo que eran méritos positivos. Después, la segunda elemento del camino Vajrayana se llama unificación. Quiere decir, me gusta mucho a mí, ese se llama unificar tu práctica espiritual con tu vida cotidiana. Nosotros tenemos un problema muy de nuestra tradición judio-cristiana, que es separar a veces demasiado lo que es nuestra práctica religiosa a la práctica cotidiana. Vamos a veces a misa o cumplimos ciertos rituales, nos confesamos y después ya al día siguiente andamos en la misma, haciendo lo mismo. Este segundo factor de los
Vajrayana, el factor de unificación, te dice, junta, mezcla tu camino espiritual con tu vida cotidiana. Sé espiritual cuando te vistas, sé espiritual cuando comes, sé espiritual cuando estés trabajando, sé espiritual cuando estés estudiando en la escuela, sé espiritual cuando vayas a una fiesta. En todos lados puedes ser eso lo vamos a ver también más adelante. El tercer factor o elemento del camino Vajrayana se llama una visión correcta. Cuando nosotros, aquí el concepto de visión lo vas a encontrar en todos los caminos. ¿A qué nos referimos cuando en el budismo decimos una visión correcta? Aquí sí me voy a detener unos minutitos porque porque este concepto de visión está en todos los caminos. Visión en el budismo quiere decir percepción. Tú te puedes hacer la pregunta, ¿cómo percibo yo la realidad? Es una pregunta interesante. ¿Cómo veo yo la realidad? Bueno, se los voy a comenzar así rápidamente. Nosotros vemos la realidad de una manera completamente equivocada. ¿Cómo vivimos nuestra vida cotidiana? Claro que ahorita vas a decir, no, pues yo no, sí, pues ya estás aquí en el retiro, estás en silencio, ya estás procesando las cosas. Pero allá afuera nosotros, uno, creemos que muchas cosas son permanentes. Es más, así hablamos. Siempre he vivido aquí. Siempre he tenido este trabajo. Siempre he creído esto. Siempre he dicho lo otro. No, ese concepto de siempre, pues es una barbaridad, porque el siempre no existe. Pero nuestro comportamiento cotidiano es como si las cosas siempre están ahí. Cuando tú sales de tu casa y regresas una noche a tu casa o en las noches a tu casa y ves tu casa, tú ves tu casa como si siempre ha existido esa casa ahí. Si tienes pareja ya de años y entras a tu casa y ves a tu pareja, hola, hola, porque siempre ha estado ahí. Y nuestra mente maneja el mundo, nuestro mundo alrededor, como si fuera permanente. Es el primer error que tenemos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando explota la impermanencia, cuando te da la cachetada a la realidad, se te muere la persona amada, te corren del trabajo, te quitan tu casa por X o Y cerrado, te das cuenta que no era nada permanente todo eso que tú tratabas como permanente. Pero es ya al final y solamente produce puro sufrimiento. La segunda visión incorrecta que tenemos es creer que los placeres, esto es muy importante también, es equivalente a la felicidad. Todo nuestros sistemas económicos, políticos, sociales, etc., están fundamentados en esta idea tan errónea de creer que el placer es felicidad y que la felicidad está hecha de placeres. Esta equivalencia entre felicidad y placer es uno de los errores de visión que tenemos más fuertes en nuestras vidas. Creer que vas a ser feliz porque vas a ese restaurante que tantas ganas tienes de comer ese tibón bien planchadito, acompañado de un buen espagueti, y que eso te va a hacer feliz, es un error. ¿Cuántas veces no te has ido tú de viaje creyendo que ahora sí vas a ser feliz? Por fin voy a ir a, no sé, a Barcelona. Por fin voy a ir, no sé, al condominio allá en Cancún que renté hace 3 años ya pagados y que ahora sí lo voy a disfrutar. Y vete, verás lo que te va a pasar. Vete a Cancún, vete a Barcelona. Y ahí en Barcelona te van a robar la cartera, te van a bloquear tu tarjeta de crédito, vas a ir a un restaurante y te cayó mala comida, vete a Cancún y échate a la arena unas 3 horas y verás cómo vas a terminar. Es cierto, todas esas expectativas que nos hacemos en el cumplimiento de los placeres que nos van a hacer felices terminan siendo pura frustración. Viajes, parejas, dineros, compras.
Ahí vas a Perisur, que viste un vestido o viste un traje padrísimo que te encantó. Y vas y te compras el vestido o el traje. Y te lo pones y vas a una fiesta. Y después en la fiesta está la gente ahí tomando y pisteando y se cae, se te mancha, que la corbata quedó chueca. Y uno que estaba fumando ahí se le cayó la ceniza y te quemó el vestido y te quemó. Y empieza tu tragedia. Mira lo que hiciste. Y aquello que era tan lleno, que te llena de felicidad, este vestido, me siento tan a gusto, tan feliz, o este traje, me siento acá, muy acá lo me traje. Termina a las 2, 3 de la mañana, hecho un desastre. Y más si te pones alcohólico. ¿Verdad? Una visión muy incorrecta tenemos de los planes. Yo no te estoy diciendo que no compres tu traje, que no te compres ese vestido. Yo no te estoy diciendo que no te vayas a cenar ese tibón con tu espagueti, un buen vinito tinto. Claro que hazlo, pero no esperes que eso te dé una verdadera felicidad. Esa es la diferencia, la expectativa. Yo no te estoy diciendo que no te compres ese carrito nuevo o no busques ese trabajo nuevo. Claro que si puedes comprarte un carro nuevo, cómprate tu carro nuevo. Si puedes tener ese trabajo nuevo, vete a ese trabajo nuevo. Si tienes esa pareja nueva, pues qué bueno que tienes esa pareja nueva. Si ya pudiste cambiarte de ciudad por fin, qué padre que pudiste cambiarte de ciudad. Pero no esperes que eso te dé la verdadera felicidad. Porque se te va a convertir en un problema. Todo aquello que nosotros consideramos que es placentero, termina siendo un problema. Casas nuevas. ¿Quién de aquí ha tenido casas nuevas o departamentos nuevos? Levanten la mano. Sí, que tengas casa nueva. ¿Qué pasa después de 2, 3 años con una casa nueva? ¿Qué pasa con un departamento, casa nueva? Empiezan los problemas. Fugas de gases. Se tapa el baño. Se acabó el gas. La pintura de esa pared empieza a podrirse y empieza a caerse. Llueve y empiezan las humedades. Hay una ventana que se puso chueca, tembló un poquito y se quebró. Y empezaron problemas. La tercera elemento que nos hace tener una visión incorrecta de la vida es un poquito más complicada. No la voy a tratar en este retiro, solamente se las quiero presentar. Que es, vemos cosas esenciales, sustanciales, donde no hay eso. Nuestra vida cotidiana está hecha de lo que llamamos nosotros visiones erróneas de la esencia. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo para que podamos entender esto. Si tú piensas ahorita en la persona, se lo voy a poner como un ejercicio. Si tú piensas en una persona, si tú piensas más bien en la persona que te cae más mal ahorita, hoy, sábado 17 de diciembre 2022, piensa en esa persona ahorita, tú, la persona que te cae muy mal ahorita, piensa, tráetelo para acá, así como trajimos en la meditación. Ahora te voy a preguntar, ¿de verdad esa persona es así como tú la estás pensando? ¿De verdad esa persona es tan sangrona, tan chismosa, tan celosa, tan envidiosa, tan malvada como la estás pensando? Y lo más probable es que no sea así. Esa persona que a ti te cae tan mal, puede ser un hombre, una mujer, puede ser un excelente padre, puede ser una excelente madre. Esa persona que te cae a ti tan mal que la odias, que no la ves y te pone así fúrico, es una persona que puede estar yendo todos los domingos por las mañanas a un asilo de ancianos a bañar a los viejitos. Y yo no te digo que no puede ser malilla esa persona.
Claro que puede ser María, pero tiene mucho más cualidades de las que tú no ves. Cuando tú ves a un enemigo, cuando tú ves a una persona que te cae mal, ves, no estás viendo a la persona, estás viendo una etiqueta que tú tienes de esa persona y esa etiqueta se la pones a esa persona y le embarras eres tú una persona insoportable. Y ya no le ves ninguna otra cualidad. A eso le llamamos nosotros una visión errónea, equivocada. Lo mismo nos pasa con los amigos, por cierto. Todos tenemos amigos muy cercanos. Y creemos que nuestros amigos o amigas cercanos son maravillosos. Que sí, este es mi mejor amigo, que sí, me llevo rete bien, nos entendemos rete bien. Híjola, qué simpático eso, simpática es, qué padre me la paso. Pues esa misma persona para otra puede ser la persona más insoportable de su vida. Las personas no tienen esencias, no son insoportables, ni son bellísimas, ni son buenísimas ondas, ni son malísimas ondas por sí mismas. No hay esencialidad en las personas, son percepciones las que estamos nosotros jugando. A una persona que te cae tú muy mal, a otra persona le puede caer súper bien. A una persona que tú la ves como el diablo puede ser un ángel para otra persona. Cuando usamos una silla, cuando tú ves una silla, estoy hablando de la visión incorrecta. Cuando tú ves una silla, ves la apariencia de la silla y tú crees que la silla tiene una esencialidad de sillidez. ¿Crees tú que la silla es silla? Que hay una. Yo te pregunto, ¿qué es esto? Voy a decir, pues es una silla, con mucha, pero no es cierto. Es una apariencia engañosa la que estamos viendo. No hay una sillidad, no hay una esencia en la silla. Es silla porque la estás haciendo funcionar para sentarte tú. Pero si viene ahorita un monstruo, un King Kong de 40 metros de grande, a atacarnos aquí a la casa de Tepeyac en Cuernavaca, y agarramos todas las sillas y las ponemos como un muro, ojo con esto, la silla deja de ser silla y se convierte en un muro de contención. Y si tenemos aquí un cañón gigante y viene King Kong y metemos la silla como bala y ¡pum! Le tiramos un sillazo al King Kong, la silla deja de ser silla y se convierte en proyectil. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? La silla no existe como silla. Nuestra mente así la etiqueta porque tenemos una mente flojota. No quiere averiguar más nuestra mente. Silla, silla. Enemigo, enemigo. Amiga, amiga. Familia, ni familia. Cielo, cielo. Ya no queremos complicarnos más las cosas, pero no, así las no son. En realidad, lo que estás viendo tú son tus etiquetas que tú estás poniendo a la silla, al enemigo, al amigo, a la casa de Tepeyac, al cielo, a las estrellas, a los árboles. Eso se llama visión errónea esencial. Y esos tres son los tres famosos sellos de la realidad. Ver sellos de la realidad o visiones erróneas que nosotros tenemos. Ver permanencia donde hay pura impermanencia. Ver felicidad donde hay pura infelicidad. Y ver esencias donde hay puro vacío, donde no hay esas esencias. O sea, que estamos viendo las cosas completamente al revés, completamente equivocadas. ¿Ya? Bueno, el cuarto elemento del camino Vajrayana, de este tercer camino, es meditación. Y eso lo vamos a ver lo voy a dejar porque y la quinta del camino Vajrayana es ya no más conocimiento.
O sea, cuando en este quinto ya nuestra mente logra la iluminación, pues se supone que ya no necesitas más conocimiento. Y en cuarto y último camino, ya para el mediodía ya empezar ahora sí con los paramitas. El cuarto se llama el camino, que es un camino, por cierto, muy interesante, muy poco experimentado en el budismo, lo llamamos el camino de los 7 factores de la iluminación. El camino de los 7 factores de la iluminación está expuesto, para los que les interesa este tema, en lo que se llama el Satipatthana Sutra, o el Sutra del Satipatthana, que también está ahí en nuestra página. Sati es S-A-T-I, Patana, así como se escucha, escríbanlo, Satipatthana. Este camino se expone al final de este sutra y se compone de 7 factores. El primero es conciencia, nomás los voy a nombrar. El segundo es investigación, capacidad analítica. El tercero es gestión de energía correcta, esto lo vamos a ver también. El cuarto, este es el único camino, por cierto, que incluye la alegría como elemento de iluminación, de los 7 factores de iluminación. El quinto se llama calma mental o serenidad, o samatha, como lo hemos llamado. El sexto es concentración o vipassana. Y el séptimo es ecuanimidad, el estado de ecuanimidad. Y esos son los 4 caminos. El camino theravadista del noble por el camino, el camino de los paramitas de los Mahayanas, el camino Vajrayana de los 5 caminos, y este camino de los 7 factores de la iluminación, pues no tiene una escuela así específica, es un camino muy propio del Satipatthana, que prácticamente, el Satipatthana, por cierto, para los que les interesa estudiar un poco lo que es la meditación en el budismo, Satipatthana fue la primera enseñanza que dio el Buda sobre el tema de meditación, se llama Satipatthana, que también en nuestra página está ahí varias traducciones. Muy bien, entonces ya con esto ya estamos preparados para el mediodía ya entrarle directo a nuestro tema de los 6 paramitas. Vamos a empezar con generosidad, que por cierto es el paramita más, le vamos a dar yo creo que toda una charla el mediodía a la generosidad, que es en este camino de los paramitas es el factor que más desarrollamos en este camino. Dana. Ok, entonces hasta aquí quedamos, seguimos en silencio por favor, descansamos unos 10 minutos y nos vemos aquí para nuestra meditación del mediodía. Correcto. 10:54. A las 12:05 nos vemos, por favor. 11:05.